Cuando la puerta de la Capilla Sixtina se cierra al solemne comando de extra omnes, el mundo se queda fuera, mientras lo sagrado ocupa su lugar. Da comienzo uno de los eventos más enigmáticos y fascinantes de la historia de la humanidad, el cónclave. Aquí, corrientes encontradas, pactos reservados y votos decisivos se entrelazan en una atmósfera única. ¿Quién será el próximo sucesor? Pero sobre todo, ¿la Iglesia se mantendrá fiel a sus raíces o atravesará una transformación histórica? Exploraremos juntos las dinámicas de este cónclave. En la penumbra de la Capilla Sixtina, embellecida por los frescos de Miguel Ángel, cada elemento habla de arte sacro y de historia. Es en este escenario que los cardenales se reúnen no solo para emitir un voto, sino para escuchar, no solo las voces de sus hermanos, sino esa voz silenciosa que, en la oración, debería guiar cada decisión. No se trata de una elección cualquiera, es una llamada divina, escondida entre los pliegues de los corazones y de las papeletas. El juramento de secreto, pronunciado con solemnidad y devoción, no sella solo las bocas, sino que compromete las conciencias, recordando a los cardenales que su misión es servir, no dominar. Es un momento en el que la responsabilidad de custodiar la fe se entrelaza con la humildad de confiar en una voluntad superior. El Colegio Cardenalicio, hoy compuesto por electores en gran parte elegidos por el Papa Francisco, refleja su pontificado y sus prioridades. Con más de 70 cardenales electores nombrados por él, la Asamblea se presenta profundamente diferente con respecto al pasado. Entre los protagonistas, destacan figuras de importancia como el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, visto como posible mediador entre las diferentes sensibilidades eclesiales. El cardenal Luis Antonio Tagle, filipino y defensor de una iglesia atenta a los pobres y a las periferias. Y el cardenal Peter Erdo, conservador e intelectual, capaz de atraer a quienes buscan un retorno a las raíces doctrinales. El verdadero desafío será cómo estos 120 electores lograrán equilibrar dos tendencias opuestas. Por un lado, el legado del Papa Francisco, con su compromiso por la inclusión y las reformas, y por otro, el deseo de una iglesia más anclada a la tradición. Entre los nombres mencionados, algunos observadores no descartan que el cardenal Robert Sarah, punto de referencia para los fieles más apegados a la tradición, pueda obtener apoyos, a pesar de partir desde una posición de desventaja. Las dinámicas del cónclave se verán inevitablemente influenciadas también por la geografía. América Latina, representada por un nutrido grupo de cardenales, entre los que se encuentra Óscar Rodríguez Maradiaga, podría jugar un papel crucial, mientras que África y Asia llevarán su voz a través de personalidades destacadas como Wilton Gregory, de Estados Unidos, y Charles Maung Bo, de Myanmar. Este evento, a pesar de ser profundamente espiritual, es también una magnífica representación de rituales que unen siglos de historia y tradición. Desde el solemne comando de extra omnes hasta la fumata blanca que proclama el Habemus Papam. Cada gesto, cada palabra y cada silencio encierran significados profundos. La Capilla Sixtina, bajo la mirada severa del juicio final de Miguel Ángel, se convierte en el centro de esta elección. Aquí, los cardenales escriben en pequeñas papeletas el nombre de quien consideran llamado a guiar la Iglesia en un momento crucial. Sin embargo, detrás de la solemnidad de los ritos, se esconden dinámicas complejas. El primer día de votación, a menudo considerado indicativo, sirve para tantear el terreno. Los votos se dispersan entre candidatos de bandera, útiles para medir el peso de las diferentes corrientes. Es previsible, por ejemplo,
que figuras como Tagle, Sara o Supi reciban votos simbólicos, trazando el perímetro de sus influencias. Con el avance de las votaciones, sin embargo, emergen los verdaderos contendientes. Los equilibrios cambian, los aliados se coalicionan y los pactos se consolidan. En este contexto, el papel de figuras moderadoras como el cardenal Christoph Schönborn, conocido por su capacidad de tender puentes entre facciones opuestas, o de Marc Ouellet, respetado por su experiencia en la curia romana, podría revelarse decisivo. Si emerge rápidamente un candidato capaz de sintetizar innovación y tradición, la fumata blanca podría llegar pronto. De lo contrario, un cónclave más largo reflejaría las tensiones de una iglesia aún en búsqueda de equilibrio. En cónclaves pasados, los candidatos de consenso a menudo han representado la respuesta a un colegio dividido. También esta vez, una figura como el cardenal Peter Turkson podría emerger por su capacidad de unir sensibilidades diferentes. Arraigado en la tradición, pero atento a los temas sociales y ambientales, Turkson encarna el equilibrio entre pasado y futuro. El resultado dependerá de cómo estas fuerzas se entrelacen en un diálogo que no solo concierne a los votos, sino sobre todo a las visiones de Iglesia. ¿Cuál será el rostro de la Iglesia que surja de esta elección? ¿Será una vuelta a las raíces o un paso decidido hacia el futuro? El cónclave no es un evento aislado del mundo. La selección del próximo Papa se verá influenciada por el contexto global en el que la Iglesia se encuentra actuando. Crisis geopolíticas, fragmentación social y desafíos morales requieren una guía que sepa responder a una humanidad cada vez más perdida. Uno de los temas centrales será la creciente secularización en Occidente, donde la Iglesia pierde progresivamente terreno. Aquí se percibe la urgencia de un pontífice capaz de dialogar con la modernidad, sin por ello traicionar los principios esenciales de la fe. Pietro Parolin, con la fuerza de su experiencia diplomática, podría ser visto como el líder ideal para navegar en estas aguas difíciles. Al mismo tiempo, el centro de gravedad del catolicismo se desplaza cada vez más hacia el sur del mundo. África y Asia, con comunidades en crecimiento y una fe vibrante, representan no solo un desafío, sino también una oportunidad extraordinaria. Figuras como Turkson, de Ghana, o Tagle, de Filipinas, podrían encarnar esta nueva iglesia global, capaz de hablar con una voz renovada, pero siempre fiel a la tradición. Las grandes crisis humanitarias, guerras, cambio climático, desigualdades económicas, hacen crucial la elección de un papa capaz de afrontar con valentía estas emergencias. Los cardenales podrían optar por un pastor pragmático, que se centre en soluciones concretas, o por un profeta, capaz de inspirar una profunda conversión espiritual a la humanidad. Tampoco se puede ignorar la presión externa. Los medios de comunicación, la opinión pública e incluso los gobiernos seguirán con atención cada fase del cónclave, esperando que el nuevo Papa no sea solo una guía espiritual, sino también un líder capaz de influir en las dinámicas globales. Sin embargo, el cónclave, con su silencio y su intimidad, sigue siendo un espacio único en el que, al menos en teoría, es el Espíritu Santo quien guía la elección. ¿Quién será el próximo Papa? La pregunta se vuelve acuciante, porque nunca como ahora la Iglesia se encuentra en una encrucijada crucial. En los últimos años, las aperturas hacia la modernidad han generado entusiasmo, pero también profundas divisiones. Muchos fieles, apegados a la doctrina tradicional, se sienten ignorados, dejados atrás por una iglesia que parece más interesada en ganarse el favor del mundo que en permanecer fiel a su mandato eterno.
El próximo Papa tendrá la ardua tarea de recomponer estas fracturas, ofreciendo una visión de Iglesia capaz de dialogar con el presente sin olvidar el pasado. ¿Será una figura que inspire esperanza y unidad? ¿O el símbolo de un cambio destinado a dividir? Las respuestas, como siempre, se esconden tras la puerta cerrada de la Capilla Sixtina. El próximo Papa se encontrará ante un desafío crucial, una encrucijada de la que dependerá el futuro de la Iglesia. Deberá decidir si reafirma con fuerza que la doctrina es inmutable, un baluarte que resiste a las presiones y a las seducciones de la modernidad, o si continúa por un camino que, para muchos, corre el riesgo de erosionar la propia identidad del catolicismo. La esperanza es que el nuevo pontífice envíe una señal clara, un gesto capaz de reiterar que los fundamentos de la fe no pueden doblegarse a las modas del tiempo, y que la verdad permanece sólida e inmutable. Este cónclave no es solo la elección de una nueva guía, sino el escenario de una batalla por la propia alma de la Iglesia. Los últimos años han dejado heridas profundas y un sentimiento de desorientación entre muchos fieles, especialmente entre aquellos que se sienten vinculados a la tradición y al llamado del Evangelio. Ha llegado el momento de un pontífice que restablezca el orden, que hable con voz firme y autorizada, llamando a la Iglesia a su misión eterna. Un Papa que no tema enfrentarse a la impopularidad, consciente de que su fuerza no proviene del consenso humano, sino de la fidelidad a una verdad divina que es la misma ayer, hoy y siempre. Un Papa que recuerde a todos que la misión de la Iglesia no es adaptarse al mundo, sino transformarlo, proclamando el Evangelio con valentía, incluso cuando esto signifique ir contracorriente. La salvación de las almas no puede obtenerse mediante pactos, sino mediante la firmeza en la verdad y en la fe. El nuevo Papa deberá ser un pastor que guíe con amor, pero también con la valentía de un profeta, dispuesto a defender los principios eternos de la Iglesia, sea cual sea el precio. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.